Estamos avanzando en la serie de los Gálatas. Y estamos en el capítulo 4, llegando ya a la conclusión de esta epístola. En diciembre tendremos una interrupción de la serie para avanzar con el tema de la venida del Señor en estos días de diciembre, que recordamos justamente su venida, su cumplimiento de su promesa, que Él vendría, que nos recuerda que Él también un día volverá, así como lo ha prometido, que Él ascendió a los cielos, pero dice la Escritura que Él vendrá nuevamente por su iglesia para llevarnos con Él para siempre. Así que hemos cantado, hemos leído la palabra. Quisiera pedirles de su atención, no porque sea yo quien vaya a hablar o estar compartiendo la Escritura, sino porque es la palabra de Dios que hoy va a hablar a nuestras vidas y queremos escuchar lo que el Señor tiene que decir en ella a nuestros corazones. Así que vamos a orar antes de comenzar. Señor, Padre eterno, Señor nuestro, que has tenido misericordia de nuestras vidas para llamarnos de las tinieblas a tu luz, te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo obre, vivifique nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo aplique, redarguya, nos aliente en nuestro cansancio, nos recuerde y nos sustente por tu verdad, nos dé vida, nos dé paz, nos dé consuelo, nos confronte, nos corrija. Tu palabra sea hoy eficaz en tu pueblo, para gloria de tu nombre te lo pedimos. Amén. Solomon Northup era un hombre negro que nació libre en el estado de Nueva York, Estados Unidos, en 1808. Vivía una vida normal con su esposa y 3 hijos, trabajando como un exitoso violinista. En 1841, cuando él tenía 33 años, 2 hombres blancos le ofrecieron a Solomon un trabajo bien remunerado como músico ambulante en Washington, D.C. Northup aceptó esa oferta, pero una vez en Washington fue drogado, secuestrado y vendido ilegalmente como esclavo al sur profundo de los Estados Unidos, separado de su familia por más de 12 años. Vivió en unas condiciones brutales, en esclavitud, en varias plantaciones, perdiendo su identidad legal y siendo conocido con un nombre falso, el señor Platt. Y a lo largo de ese tiempo mantuvo el secreto de su verdadera historia y su condición de hombre libre por miedo a represalias aún peores. Finalmente, en 1853 logró contactar con personas que creyeron su historia y con la ayuda de un abogado abolicionista recuperó su libertad mediante un proceso legal. Tras su liberación, Solomon escribió una aclamada autografía que se titula 12 años de esclavitud, que se convirtió en un éxito de ventas y una herramienta importante para el movimiento abolicionista. Su historia ha trascendido y ha sido narrada y contada y conocido por muchos. Y justamente esta historia nos introduce en un tema que el día de hoy nuestro pasaje clama como central. ¿Esclavos otra vez? ¿Esclavos otra vez? Dice Pablo en todo su argumento, llevándonos para esta gran pregunta. ¿Quieren otra vez volver a la esclavitud, Gálatas? ¿Cómo es posible? Solomon nos recuerda que un hombre obviamente no quiso volver, no quiso esa esclavitud, él no volvió a la esclavitud, pero siendo un hombre libre, fue sometido durante 12 años a una esclavitud que marcó su vida, marcó completamente su vida. Nuestro pasaje es Gálatas 4, versículos 8 al 14, y quisiera que lo leyéramos y fuéramos a él. Gálatas 4, versículos 8 al 14.
Y voy a dar lectura en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que os vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano con ustedes, dice Pablo. Versículo 12. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio por primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba de mi condición física, que no despreciaron y rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Ese es el pasaje que toca el día de hoy, recordándonos dos verdades principales. La primera de ellas es, ¿en verdad has sido en vano? ¿En verdad ha sido en vano el haber sido hechos hijos de Dios, el haber sido herederos con Cristo? Y el segundo punto, el evangelio que ministra, el evangelio que está ministrando en la vida de Pablo y a la iglesia, que es lo que finalmente Pablo quiere convencer a través del argumento y a través de la carta. Quiere dar un mensaje a esta iglesia que se está alejando de Dios, como dice al inicio de la carta. Estoy sorprendido que tan pronto ya se han alejado de Dios por añadir al evangelio algo más. Entonces el primer punto, antes de llegar al primer punto, quisiera que recuerdes esta frase. Si alguien te pregunta la semana antes del sábado, te dice, ¿qué trató el sermón pasado? Tú puedes recordarlo al menos con esta frase corta. Puesto que eres conocido por Dios, debes permanecer. Tú debes permanecer siendo el evangelio el centro de tu vida. Debes de permanecer en el evangelio. Van a haber muchas cosas que van a tratar de sacarte de ahí, que el centro de tu vida, el principio regulador sea la obra y persona de Cristo. Es por eso que hoy veremos en este primer punto, ¿en verdad ha sido en vano? Como lo vimos en el desarrollo de Pablo. Llega a esa conclusión. ¿Ha sido en vano todo esto que ustedes han recibido? Y él mismo en capítulo 3 nos ha dicho que no, que realmente esa es la pregunta que ellos deben de hacerse si ellos están cuestionando o están más bien añadiendo al evangelio. Pero la realidad es que el llamado es justamente ese, permanecer. Pablo, en primer lugar, alude a la condición, como dice al inicio de nuestro pasaje, en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que por naturaleza no son dioses. Así empieza el pasaje. ¿Qué está diciendo? Si escuchaste con atención, está diciendo que antes de que llegara el evangelio, antes de que Dios tomara esa iniciativa, de hecho aclara, ¿verdad? Dios les conoció a ustedes. Ustedes estaban, dice, esclavos, siendo esclavos a aquellos que por naturaleza no son dioses, o sea, en la idolatría. Estos Gálatas, y al igual que cada uno de nosotros, antes de que Dios llegara a nuestras vidas, teníamos como Dios a algo más que al Dios creador del universo, que al Dios que sustenta todas las cosas, al Dios de la Biblia. Algo más era aquello que tenía nuestros corazones. Dice Pablo, por eso justamente, esa condición, antes de ser conocidos por Dios, estando en su idolatría. Y lo que hemos visto, de hecho, si tú vas conmigo a capítulo 3, mira el capítulo 3, por favor, al inicio, los primeros versículos, ¿cómo dicen? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y ya pasamos por este texto para recordarnos, ellos escucharon la predicación de Cristo y fueron, por tanto, hijos de Dios por medio de la predicación del evangelio.
Y luego dice versículo 2, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar por la carne. Y ahí viene la pregunta. ¿Han padecido todas estas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. ¿Qué está haciendo Pablo con este juego de palabras de si fue en vano o acaso ha sido en vano esto? Justamente lo que está tratando de comunicar es que si ustedes, Gálatas, añaden algo más al Evangelio, es como si no tuvieran el Evangelio. Y lo que quiero que tú y yo te lleves en tu mente al ver este texto es que Pablo está comparando a aquellos creyentes religiosos que han añadido algo al Evangelio, es lo mismo, como si fueran unos idólatras perdidos en el mundo. Ese es el punto que quiero aclarar con esta pregunta. Si tú eres alguien que en algún punto ha abrazado el Evangelio y cree en la persona y obra de Cristo, pero de alguna manera cree que puede ganar el favor de Dios o que puede ser justo con Cristo, más algo, es lo mismo como si volvieras a esa vida lejos de Dios, o idólatra, o perdida, teniendo algo más. ¿Por qué? Porque ambas cosas, tanto la persona que está lejos de Dios, que no quiere saber nada de Dios, que dice yo quiero seguir mi vida a mi propia manera, al igual que la otra persona que busca decir yo a Cristo más algo más, finalmente la base de su aceptación delante de Dios es su desempeño. ¿Qué hace un idólatra? Una persona que dice, no, yo no quiero seguir al Dios de la Biblia, yo quiero seguir mi propio rumbo, y viven en su idolatría. La idolatría, en pocas palabras, decía Fer hace un momento, es algo que ocupa el lugar de Dios. Dios es nuestro creador. Perdón, me está dando calor, creo que es porque está medio encerrado aquí. Pero si se puede, está bien. ¿O ustedes se sienten también? ¿Sí? ¿Algo calurosos? Muy bien. Pues lo abrimos un poquito para que circule el aire. Sigo aquí con el punto. Justamente es eso, ¿verdad? Gracias. Justamente es lo que está tratando de decirnos el texto. Es que una persona que dice, no, yo quiero vivir mi vida a mi propia manera. Una persona idólatra es alguien que deja que algo más ocupe el lugar de Dios. Dios es el que ocupa y debería ocupar el primer lugar en la vida de toda persona. Porque fue Dios quien creó a esa persona y le dio vida. Y no solamente eso, si tú hoy estás aquí respirando, es porque Dios activamente está sosteniendo tu vida. La única explicación para que tú puedas realmente saber por qué tu corazón sigue latiendo, quizás científicamente o médicamente puedas decir, mira, pues es que funciona esto así, pero al meollo del asunto, ¿quién hace que haya esa fuerza, esa energía, ese funcionar? Dios, quien es digno de que vivamos para Él, como dice Romanos 11, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces dice, si tú, una persona que está queriendo venir como los Gálatas, añadiendo algo al Evangelio. ¿Cómo es que añadimos algo al Evangelio? Hemos dado algunos ejemplos. Uno de ellos que quiero mencionar nuevamente es que cuando tú tienes un buen día, tú tienes un día bueno, y ese día bueno te levantaste, te dormiste temprano, descansaste, te levantaste temprano y fuiste a orar, fuiste a buscar la presencia de Dios, estuviste leyendo la Biblia, Dios te habló por su palabra, hasta derramaste lágrimas, es algo que es real que está pasando.
Durante el día vas viendo fruto de la palabra de Dios en tu vida y te toca testificarle a alguien. Y dices, ese es el día bueno. ¿Por qué? Porque, mira, traigo todo el power, ¿no? Y le evangelizo y esa persona es, wow, lo que me estás contando es, wow, me vuela la cabeza. Y tú sales, gracias Señor, porque me respondiste. En contraste, tener un día malo, todo lo opuesto. El día te la pasaste viendo series, no podías decirle que no al siguiente capítulo porque estaba muy interesante y te quedaste tarde. Al otro día, pues como estabas ahí corriendo, leíste Juan 3:16 rapidito, nada más para salir al trabajo, vas al trabajo, ahí en el trabajo, horas en el camino y te sientes mal porque no has tenido realmente un buen día, estás cansado. Traes muchas cosas en tu mente, de tantos pendientes, dices, este es un día, y te toca testificarle a alguien. Y dentro de ti, creo que al igual que a mí, creo que a todos nos pasaría, por nuestra mente, híjole Dios, no me lo hubieras mandado en otra ocasión. ¿Cómo te sentirías hablarle a esa persona del evangelio? Dirías, ay no, es que mejor, le digo que explico Juan 3:16, ¿verdad? Pero ¿sabes qué está pasando? Este ejemplo nos está haciendo que tanto en un buen día como en un mal día, lo que tú estás pensando dentro de ti, en tu corazón, es que de ti depende que esa persona sea salva. Que Dios te bendiga a través de tu desempeño. No estamos diciendo, como lo aclaramos otras veces anteriormente, que no es importante en la vida cristiana ser alguien que depende del Espíritu Santo, que busca a Dios, que está constantemente dependiendo de Dios. Pero estoy poniendo un ejemplo contrastante para decir, de ti no depende la bendición de Dios. Dios puede usar a Jonás. Ese es el tema de Jonás, ¿recuerdas? Este profeta que huyó en rebeldía abierta. De hecho es irónico, hay una ironía constante que le dice a los marineros, soy yo el culpable de esta tormenta, échenme al mar. En lugar de decir, Señor, ya entendí, voy a ir al otro lado. No, yo soy el culpable, échenme al mar. Dios usa el pez y aún así, te das cuenta, profeta, una y otra vez, ¿cómo les habla a los ninivitas? Arrepiéntanse, ¿verdad? ¿Y qué hace después que el pueblo se arrepiente? Ay, Señor, no sabía que tú eres misericordioso. Realmente no quería que ni se arrepintieran. Ese es Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Él no está, su obra no depende de ti, de mí, de nuestro desempeño o tu desempeño. Y eso es lo que Pablo quería que los Gálatas y nosotros hoy entendamos y tengamos claro. Dios no nos bendice por lo que nosotros hagamos. Por lo que nosotros no hagamos. Esa es una premisa importante que debemos de tener clara en el libro de los Gálatas. Si tú has visto esta epístola y has estado escuchando un sermón y esta parte al menos, el Señor no ha todavía dado claridad y convicción, te animo a leer nuevamente la epístola. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a ver que Dios no te bendice por tu desempeño, por tu dar, por tu hacer. No, lo que el Señor quiere de ti y de mí es que nosotros respondamos ante su gracia, ante su amor, ante lo que Él nos ha dado sin merecer, que nos asombremos del gran regalo que ha sido que Él venga a nuestra vida cuando nosotros no le buscábamos, cuando nosotros le rechazábamos. Él haya tenido misericordia para abrir nuestros ojos y ver la gloria de la cruz, la gloria de Cristo. Este es el primer punto. En verdad ha sido en vano, dice el texto. Y Pablo está queriendo llegar a esta pregunta: ¿cómo es que se están volviendo a la esclavitud? Ya vimos, es lo mismo que una persona que está en idolatría, tanto la persona religiosa, cristiana religiosa, que dice yo quiero agradar a Dios a través de mi desempeño, que recuerdo mucho de mi vida en el pasado era así. Yo solamente estaba pensando en qué hacía o qué no hacía, qué dejaba de hacer o qué no. Y saben, finalmente esa es una vida
igual que la idolatría, de esclavitud. De esclavitud, porque finalmente está dependiendo de lo que tú haces o no haces, y la carga que tú te estás volviendo a poner en la espalda es una y otra vez de que depende de mi oración, depende de cómo yo estoy, depende de mí. Y el Evangelio, capítulo 5, te dice, no se vuelvan a la esclavitud, sean verdaderamente libres. El Señor quiere que su iglesia, nosotros hoy podamos vivir en esa libertad que produce el Evangelio de la gracia. Entonces, tanto el idólatra como el religioso tienen como en el centro que ellos son sus propios salvadores. ¿Qué hace el idólatra? El idólatra, aunque tiene ahí algo que le da esa vida o significado, finalmente él es su propio salvador. O sea, él va a hacer cosas. No sé si alguna vez has pasado por la carretera y has visto un montón de ciclistas sacrificando días de trabajo, yendo por esa carretera haciendo sacrificio para Dios. Porque ese es el punto. El propio Salvador es uno mismo. Uno tiene que hacer méritos. Los méritos dan favor. Esa es la idea religiosa que hay en nuestros corazones, que el Señor por medio de su evangelio quiere liberar, quiere sacar de nosotros. Entonces, hermano, familia, es claro para ti que el evangelio de la gracia no se trata de ganar el favor de Dios. Pero ¿cómo se ve eso en el día a día? Si no se trata de ganar el favor de Dios, ¿qué es aquello que te mueve a levantarte a buscar el rostro de Dios? Hace un momento en el estudio acerca de finanzas bíblicas decíamos, cada vez que compramos es una oportunidad para ver qué está pasando aquí adentro. Si tú compras en el Buen Fin o donde sea, lo que está pasando aquí adentro, estoy comprando esto porque me estoy dando valor en ello, porque me da más seguridad. ¿Qué está sucediendo en mi corazón? Lo mismo en este tema, justamente. ¿Por qué estoy buscando a Dios en la mañana? O a leer la Biblia, o por qué estoy aquí, por qué vine hoy a la iglesia, o por qué no vengo a la iglesia. ¿Qué está pasando dentro de nosotros? Es esa búsqueda, otra vez, muchas veces quizá el problema de nosotros no sea que creemos que vamos a ser justificados como otros, pero no solamente pensamos en la justificación, sino en la santificación. O sea, el que yo crezca. ¿Cómo voy a crecer como cristiano? ¿Por mi buena técnica, por mis buenas tácticas, por mis buenos métodos? No. El Evangelio de la gracia me dice que sigue siendo por gracia, que sigue siendo por el favor de Dios, pero no es pasivo, ¿verdad? Vamos a ver en Gálatas que es por su Espíritu Santo, y como dice Pablo, no proveas para la carne, mas provee para el Espíritu. No habla de una pasividad nuestra, sino todo lo contrario. Hay una tensión en esta verdad que debe de ser resuelta por medio de la obra y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ese es el punto de los Gálatas. Es algo central en toda la epístola. Recordar a los creyentes que nuestra vida debe estar siempre arraigándose en la persona y obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Estoy siendo movido por una pasión más grande por Cristo? Una buena pregunta que tú puedes compartir a alguien en esta comunidad, con una amistad cristiana es, ¿estoy amando más a Cristo? ¿Este año estoy amando más a Cristo? ¿Mi amor por Cristo ha aumentado? ¿Cómo podrías medir tu andar cristiano? ¿Por tu dar? ¿Por tu hacer? Eso quizás refleja algo, pero más bien las preguntas que deberíamos estarnos haciendo es, ¿estoy amando más a Cristo? ¿Cómo tratas o cómo lidias, otro aspecto, con el pecado en tu vida? ¿Con dureza?
ya tengo que entender que una vez más estoy aquí, ¿verdad? Voy a tratarme duro. Otra vez, ese es un síntoma de que tú estás creyendo o estás cayendo en esa religiosidad de creer que depende de ti, de tu desempeño, de tu estrategia, de si eres duro. En cambio, ¿cómo tratamos nuestro pecado? La palabra nos confronta que el pecado tiene que ver con aquello que está tomando el lugar de Dios, aquello que nos está cautivando. Es como si tuvieras a Gollum, el de la película del Señor de los Anillos. ¿Y recuerdas cada vez que Gollum veía ese anillo? De hecho, veces Gollum veía ese anillo y todo lo demás, ¿verdad? Dejaba y su atención estaba sobre ese anillo y decía, mi precioso, my precious, decía. Mi hermano lo imita muy bien a Gollum. Mi precioso. ¿Qué hizo ese anillo a Gollum? Lo hizo en una bestia. Es una perfecta ilustración de lo que hace el ídolo al corazón. Eso es lo que hace. Si tu ídolo es el dinero, te va a convertir, o sea, de lo que vas a hablar es dinero, 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 dinero. Si tu ídolo son las posesiones, de lo que vas a hablar es tengo, no tengo, o si tengo, o ya dejé de tener, o voy a tener. Porque el ídolo, nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Lo que es nuestra adoración, si nuestro ídolo, si nuestra adoración es, o lo que cautiva nuestra alma es el fútbol, que era en mi caso hace ya muchos años, y no lo veía, para mí era muy normal. Y quizá en tu caso algo más, no sé, el automovilismo, o yo no sé, el trabajo, la familia, cosas buenas que son mi precioso. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga la belleza del precioso? Con otra hermosura superior y más grande que eso que te está cautivando. ¿Y sabes qué es lo que es el punto de la Biblia, del Evangelio? Es mostrarnos lo precioso que es nuestro Salvador. La hermosura de Cristo es lo que puede derrocar ese pecado que está ahí arraigado en nuestra vida. Si tú eres disciplinado, si tú eres determinado, quizá tú vas a cambiar y vas a ser una mejor persona moralista y puede durar un tiempo, pero lo único que trae gloria al Padre es el Hijo. Y lo único que realmente puede y quiere realmente transformar lo profundo y sacar de raíz ese pecado es cuando la gloria del Hijo vislumbre nuestra mente, nuestro corazón. Cantamos hace un momento en el tiempo de adoración, dame a Cristo. Tú pudieras estar cantando ese canto y decir, bueno, pues quiero más de Cristo, pero ¿qué significa eso para ti? ¿Es para ti central cuando vas a la Escritura? ¿Quién buscas? ¿Reglas? ¿Más reglas? ¿Más pasos? ¿Más claves? ¿Más? ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué interesante! Pero si tú no ves a Cristo, necesitamos volver a las vías que nos llevan realmente a la santidad que agrada a Dios, que es contemplar la hermosura de nuestro Salvador, contemplar a Cristo. ¿Cuáles son indicadores de que estamos volviendo a la esclavitud? Algunos indicadores de que estamos volviendo a esa esclavitud. Gracias. Confiamos en nuestra obediencia personal para ganar el favor de Dios, como ya dijimos. En vez de responder con gozo y agradecimiento, por cierto, la gratitud, el contentamiento son indicadores de que tú estás viviendo en libertad y no en esclavitud. Cuando tú eres agradecido, cuando tú te levantas y dices, ay Señor, yo no merezco esto, yo no merezco hoy estar aquí, yo no merezco nada de lo que yo tengo. Es un síntoma de que la libertad está tocando ahí a la puerta.
El desarrollo del orgullo, otro síntoma, un segundo síntoma, un orgullo espiritual. Te empiezas a comparar con otros. Y siempre nos tendemos a comparar con el que está más abajo de nosotros, ¿verdad? ¿No? Y a veces, y puede pasar los dos extremos. Nos comparamos con alguien que vemos que su vida cristiana está floreciendo y está apasionado por el Señor y nos sentimos culpables. Eso también es parte de la esclavitud. Cuando vemos a alguien que debe ser alguien en que debemos de buscar para que nos acompañe, para que sea también una ayuda, ¿verdad? Pero ese es lo que sucede en nuestros corazones, esa comparación y también juicio. Juzgamos las intenciones. No creemos a las personas. Somos prontos para decir, es que yo sé por qué lo hizo. Cuando vamos con nuestro cónyuge, ¿te ha pasado? A mí me pasó casi a la vuelta de la esquina. Hace muy poco, ¿no? Es que yo la conozco bien y yo sé que lo hizo por esto y lo hizo para enojarme. Ese juicio que nosotros tenemos con otros son indicadores de que estamos volviendo a la esclavitud, como dijimos. Obediencia personal para ganar el favor de Dios, orgullo espiritual y juicio hacia otros, pérdida de gozo, es un indicador. Cuando te estás perdiendo el gozo, cuando estás creciendo en ansiedad constante, cuando la ansiedad te está dominando, ese es un pip, 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 de que estás volviendo a la esclavitud, a que está dependiendo de ti. La ansiedad es eso, ver el futuro. Alguien dijo que la ansiedad es ver el futuro sin la bondad de Dios. Piensas lo peor del futuro, las peores posibilidades habidas y por haber, y eso naturalmente te va a llenar de ansiedad, porque ¿de quién depende de que eso no suceda? De tu desempeño. Otro indicador de que estamos volviendo a la esclavitud. Y un último, añadimos requisitos al evangelio. Que si vistes así, que si peinas así, que si haces esto o aquello, empezamos a darle valor a las tradiciones más que a lo que la Biblia realmente enseña. Esas tradiciones que finalmente son humanas. Nos enfocamos en lo externo, ¿verdad? Insistimos en rituales externos, insistimos en nuestro desempeño, en cómo nosotros conseguimos algo para Dios. Entonces esos son ciertos indicadores. Pero punto número 2 y último, el Evangelio, versículos 12 al 14, ministrando. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Dice, les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes, dice Pablo. La verdad me fue difícil ver el flujo de este pasaje. Fue como, de verdad, luché un montón pensando, ¿cómo encaja esto? Cuando te das cuenta, lo que Pablo les está diciendo ahora es, ¿cómo es que se vuelven a la esclavitud? No, Gálatas, no fue en vano. Consideren esto. ¿Cómo el Evangelio ministra? ¿Cómo? En primer lugar, vemos a Pablo que les dice, háganse como yo. ¿Por qué Pablo podía decir a los Gálatas, háganse como yo? Porque había esa apertura, esa transparencia. Era alguien libre. Pablo era alguien libre. Él no tenía que estar dándole cuenta a las personas porque él vivía delante de Dios. Tenía esa apertura con las demás. Él tenía un arraigo al evangelio tal que podía decirle a alguien, háganse como yo. Pero no nada más dice, háganse como yo. ¿Cómo dice? Así como yo me he hecho a ustedes, que es la segunda parte. ¿Cómo ministra el evangelio? El evangelio se adapta. Pablo lo hizo. ¿De dónde viene esta idea de adaptarse? Cuando Pablo dice justamente, como yo me he hecho a ustedes. Pablo, al igual que Cristo, al igual que los apóstoles, cuando evangelizaban, ¿qué hacían? ¿Cristo qué hacía? ¿Cómo les hablaba a las personas? ¿Cómo le hablaba a los pecadores? Llegaba y se ponía, ¿verdad?, en su postura de profeta,
conviértanse al Señor. No, Él se adaptaba a la audiencia. No les hablaba con esa dureza, sino realmente se hacía a ellos, a los niños, a mujeres en pecado, a personas en esclavitud. Eso es lo que hace el Evangelio de la libertad. Eso es lo que va produciendo cuando tú realmente te acercas a ese Evangelio que el Señor quiere producir en nosotros, como Pablo. Tiene apertura. Tú les puedes decir a otros, y ese es el reto, hermanos, familia, que podamos crecer más y más en esa libertad que el Evangelio nos ofrece para poder decir, imítame a mí. Pero no porque yo soy el ejemplo, sino porque yo estoy siguiendo a Cristo. Yo también estoy siguiendo a Cristo. Es lo que debería pasar entre nosotros, hermanos. Contagiarnos, estimularnos naturalmente, no porque yo soy el fuerte aquí y yo voy a hacer que los demás, no. Sino porque vivía en libertad delante del Señor. Pero también se adapta. Y aquí una aplicación para todos. Cuando queremos enseñar a alguien, corregir a alguien, por ejemplo, padres con sus hijos, ¿verdad que es difícil enseñar a los hijos, padres? ¿O es muy fácil? Si alguien dice que sí, por favor, pásame el No es fácil. ¿Y sabes cuál será un gran avance para ti, para mí, que me habló el texto? Me di cuenta, me confrontó para ver que no me estoy poniendo al nivel de ellos. ¿Sabes qué? Cuando veo que mis hijos están una y otra vez luchando con esto, soy duro e impaciente. ¿Por qué? Porque digo, ¿qué es lo que yo espero de ellos? Que en unos 3 días ya la hayan agarrado, ¿no? Pero una frase que me ha ayudado un poco ha sido, son niños. No que no importe, pero son niños. Me estoy adaptando a ellos, considerándolos como ellos son. ¿Para qué? Para que el mensaje pueda ser eficaz a ellos. Pero si yo no me adapto a ellos, si yo no me bajo a su nivel, ¿tú crees que el mensaje va a llegar? Quizá tú sí los puedes tener como en filita y todos como soldaditos, pero su corazón, en el momento que ellos puedan, te van a decir bye bye. El mensaje del Evangelio se adapta. Y no solamente los hijos, padres, esposos aquí, o hermanos mayores que están con sus hermanitos. ¿Te adaptas a ellos? Los esposos, a las esposas. Cuando hablamos, los hombres y las mujeres somos bien parecidos, ¿verdad? Somos igualitos. No, las mujeres son diferentes a los hombres, somos diferentes, y en esas diferencias, aquello que nos encantaba, después empieza a ser una piedra en el zapato y incómodo, ¿no? Hombres, varones, ¿por qué hablo primero a los hombres? Porque la Escritura nos habla a nosotros ser esos que tomamos la iniciativa. ¿Cómo te adaptas? ¿Consideras a tu esposa cuando te acercas a ella para hacerle un comentario, como decimos, ¿verdad? Una observación buena, o cuando queremos hacerle alguna observación o algún comentario, ¿cómo lo haces? ¿La consideras? ¿Sabes que ella, no estoy diciendo que no digas nada, pero generalmente el camino fácil, pero no es el mejor, es actuar con autoritarismo? Si no, aquí mis chicharrones son los que truenan. Y yo soy el que manda aquí. Eso no es el Evangelio. Y eso no es, te invito, yo no te digo que me creas a mí, te invito a que lo vayas a la Biblia, lo veas. Porque la autoridad sobre este asunto no es de una persona u otra, es de que está en la Escritura. El autoritarismo, el machismo es el peor mal que podemos ver hoy en día. Porque la respuesta a ese machismo es justamente lo que estamos viendo hoy en día, el feminismo, oprimiendo, ¿verdad? O respondiendo más bien a esa opresión o a ese mal manejo de lo que es el diseño de Dios. No es el autoritarismo, es otra vez, el Evangelio se adapta.
Y considera, Pablo lo hizo, yo me he hecho a ustedes. Y nos movemos sobre lo que continúa hablando en el pasaje. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición, dice el versículo, versículo 13. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue prueba en mi condición física, que no despreciaron y rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Y sabes, esa es la tercera cualidad del ministro, de cómo el evangelio ministra. Dijimos que tiene apertura, se adapta y en tercer lugar, ministra a través de la adversidad. Están en A, para ver si lo podíamos recordar. Se adapta, tiene apertura, se adapta, adversidad. A través de la adversidad. ¿Qué fue la causa por la cual Pablo predicó a esta iglesia? Su enfermedad. Enfermedad que Pablo, por eso leímos en nuestro texto en 2 de Corintios. ¿Qué hizo Pablo? Pablo le pidió al Señor, Señor, quítame este aguijón, ya no quiero más, ya no aguanto, ya estoy cansado. Y la respuesta de Dios fue, bástate, en pocas palabras, que mi gracia sea suficiente. Descansa en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el evangelio ministra por medio de la adversidad. Fue justamente esta enfermedad que Dios usó con un propósito. Míralo bien, hermano. No te sorprenda si ha de venir adversidad a tu vida. Puede ser enfermedad, puede ser alguna otra adversidad. Esto nos espera a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Recuerdas? El Señor Jesucristo dijo que el alumno no es mejor que su maestro. Jesucristo nos mostró que era cómo Él obtendría la gloria pasando por la cruz. No puede haber gloria sin sufrimiento, es lo que nos enseñó Jesús. Lo hermoso del evangelio es que Cristo tuvo que sufrir para que nosotros no tengamos que sufrir un día más. Pero un día, ese día va a venir. Pero el día de hoy, si tú estás pasando por sufrimiento, no te extrañe. Y hermano, no quiero hacer menos el sufrimiento. No deberíamos de ser insensibles, sino todo lo contrario. Apoyarnos. Por eso Dios nos ha dado para esta comunidad, para apoyarnos en el sufrimiento, en el dolor, en la pérdida, en los temores que nos rodean por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra familia. Pero que no nos sorprenda que vendrá el sufrimiento. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? ¿Recuerdas? 28:29, que dice, los que aman a Dios, todas las cosas, esto incluye el sufrimiento. De hecho, el pasaje va a hablar de esto. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero el mismo pasaje dice que es nuestro bien. Versículo 29, ser hechos semejantes al Hijo. Ese es nuestro mayor bien. Nuestro verdadero y mayor bien es que seamos conformados al Hijo. ¿Y qué pasa en nuestro sufrimiento? No viene sin un propósito. Viene con el propósito de justamente formar a Cristo en ti. Que Cristo sea formado en ti. Dios no promete bendecir a sus hijos quitando el sufrimiento, sino nos bendice en el sufrimiento, a través del sufrimiento, por medio del sufrimiento. Él lo has visto, recuerda las historias. Daniel, un día se levanta una estatua gigante y tres solamente varones no se inclinan ante esa estatua. Y entonces son echados a un lago que increíblemente estaba tan encendido que apenas las personas que echaron a estos tres se quemaron. Pero vemos justamente, Dios no los libró de ese sufrimiento. Hubiera podido decir, bueno,
menos ellos tres, ¿verdad? O algo diferente, pero no. Dios continúa la historia para que ellos entren a ese horno, pero ellos no están solos. Dice la Escritura que en medio de ellos tres había uno. En la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, con ellos, en el horno ardiendo. Y no solo esa historia, una y otra vez vemos justamente historias que nos recuerdan que Dios va a permitir en nosotros sufrimiento. Esta semana que pasó, estuve en un taller de predicación sobre Apocalipsis. Fue una gran bendición porque la carta es muy pastoral. Es una carta escrita a las 7 iglesias. ¿Recuerdas? Si lo han leído o léanlo, dice que es una carta escrita a las 7 iglesias. Y el punto de Apocalipsis es una carta muy pastoral porque el propósito es dar aliento a esas personas que están en sufrimiento. Domiciano, bajo el Imperio Romano, está matando a cristianos, están persiguiendo a cristianos. Y esas cartas son enviadas para justamente hacerles ver, Roma está aún cumpliendo el propósito de aquel que está en el trono. Está padrísimo este estudio de Apocalipsis. Si tú prestas atención, dice la Escritura que oyó una voz, dice Juan, y el cordero, el león, dice, viene victorioso el león, la raíz de David, ha vencido, es la voz que escucha Juan. Y dice, y entonces miré, ¿y qué vio Juan? ¿A un león? A un cordero inmolado. Eso es precisamente el diseño para hacernos ver que la victoria, como nosotros esperaríamos con un león, sería a través de el sacrificio inmolado de Cristo. Para dar aliento justamente a la iglesia que estaba pasando por ese sufrimiento, por esas aflicciones que no eran sin propósito. Y amada iglesia, tú lees Apocalipsis y al final te das cuenta, te anima tu corazón saber que tú estás del lado ganador. Tú y yo, esto será momentáneo, esto será pasajero. Dice la Escritura que esta aflicción es pasajera y es momentánea comparado con el gran peso de gloria. Será momentáneo, será por un poco tiempo para pasar la eternidad con nuestro Salvador. 2 Corintios 12, como leímos, dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. El sufrimiento en la vida de Pablo, el evangelio en la vida de Pablo ministraba a Pablo. Tenía un propósito porque nuestro Dios es más sabio que nosotros. Él sabe cuándo y cómo y la medida. Él está en el trono en todo el tiempo. No lo dudes, hermano. Él sabe, y si Él envía esa enfermedad o esa pérdida o aquello que Él te envía a tu vida para aquellos que le aman, para aquellos que están en Cristo, para aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador, ten esperanza, porque eso que está Dios enviando es tu verdadero bien. Es tu verdadero bien. Es aquello que Dios va a trabajar para producir en ti ese deseo de dependencia. Va a producir dependencia, va a producir en ti santificación, va a producir en ti justamente lo que decíamos, admirar la belleza de Cristo. Eso fue en la vida de Pablo. El sufrimiento en la vida de Pablo lo llevó a una profunda dependencia. Una profunda suficiencia. Él no descansaba en sus capacidades. ¿Tenía capacidades? Ciertamente que las tenía. Él descansaba en bástate mi gracia. En la suficiente gracia de Dios en este sufrimiento para Pablo. Y por último, 2 Corintios 4:16 dice, vayan ahí para que lo leamos. 2 Corintios 4:16. Terminamos con esto. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Versículo 17.
pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces, el día de hoy vimos justamente cómo en el mensaje de Pablo a los Gálatas hace esta pregunta: ¿no, acaso se van a volver a la esclavitud? Gálatas, no sean necios, sino que podamos ver cómo el evangelio de la gracia sigue ministrando, sigue produciendo en nosotros ese fruto que Dios tiene para nosotros, trayendo esa apertura, poniéndonos a ese nivel, pero también obrando en medio de nuestro dolor. Dios tiene un propósito en tu vida, en cada una de las circunstancias que trae a ti. Y estoy seguro que si la razón de esa situación, ya sea que no salga algo bien en el trabajo, o no salgan las cosas como tú esperes, o yo espere, el Señor está llevándonos más a su presencia para depender de Él, confiar en Él, descansar en Él, conocerle más. Porque Él es bueno y porque Él sabe lo que trae o no trae a tu vida. Como dijimos al inicio, eres conocido por Dios. Puesto que eres conocido por Dios, debes permanecer siendo el evangelio el centro de tu vida. Señor, ayúdanos a recordar de este pasaje la importancia de permanecer cerca de ti, conociendo más lo que tú eres y cómo tú obras en medio de la adversidad. Ayúdanos a que tu palabra se afirme en nuestros corazones, nos afirme nuestra fe, nos sostenga, nos sustente, nos dé claridad en medio de estas cosas que luego no entendemos. Ayúdanos a recordar que eres tú quien ha tomado la iniciativa para ser conocido, ser tus hijos, pero que también, Señor, tú prometes estar con nosotros hasta el último de nuestros días, hasta que tú vengas. Y ayúdanos a ser fieles, arraigándonos en el evangelio de la gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que de todos los versículos de la Biblia, yo creo que este que voy a mencionar, no hay un mejor consejo que nos podría dar aquí la palabra de Dios. Dice Salmo 37:4, dice: deleítate en el Señor. Yo creo que de todos los pasajes, ese es el resumen de toda la palabra de Dios. Poder deleitarnos en el Señor. Cuando nosotros estamos en aflicción, la recomendación que Dios siempre nos da es: deleítate en el Señor. Cuando nosotros estamos en alegría, la recomendación es: deleítate en el Señor. Cuando nosotros vamos a dar una ofrenda, primeramente dice: se dieron al Señor. Dice que las iglesias de Filipos, de Macedonia, dice que primero se entregaron al Señor, primero se deleitaron al Señor, se entregaron, y luego después expusieron estas ofrendas que tenían en su corazón. Y dice así la palabra de Dios, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué razón? Porque realmente los deseos de nuestro corazón es poder tener paz y alegría. Y eso es el resumen de la palabra: deleitarnos en el Señor. Y hermanos, una cosa muy importante: antes que nosotros demos ofrenda, antes que nosotros hagamos cualquier cosa, primero
tenemos que tener ese amor y ese deleite en las cosas del Señor y después darnos a Él. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, porque tú, Señor, pones este amor por tu palabra, Padre. Señor, pues sin ti no podríamos estar aquí, mi Dios, y también, Señor, nuestro corazón se deleita en tu palabra, Señor. Nos deleitamos cuando damos ofrenda, nos deleitamos también, Señor, cuando estamos escuchando tu palabra, nos deleitamos inclusive en la tribulación. Y Padre, Señor, te pedimos que cada uno de los corazones, Señor, que quieran agradarte a ti, mi Dios, y cada uno de los corazones, Señor, que se han dispuesto a ti para poder ofrendar, Señor, tú deleítalos, Señor. Complace ese corazón para que pueda tener, Señor, esa alegría de saber que tú eres todopoderoso y que, mi Dios, tú nunca lo vas a desamparar. Padre, gracias te damos a ti, mi Dios, al único santo y verdadero, al Dios más grande, al Rey de Reyes, Padre. Gracias te damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estos son los números de cuenta, hermanos. Y ahí hay unos sobres, Señor, hermanos, para todos los que quieran ofrendar en efectivo. Bueno, y continuamos con la oración. Bien, vamos a pasar al último canto, y estaremos concluyendo con este canto. Recordamos, tenemos bautismos después de este tiempo, así que necesitamos pasar a este tiempo de bautismos. Cantamos, damos los avisos y entre todos podemos ayudar para que guardemos las sillas y el equipo para pasar al van, ¿verdad? Para presenciar y tener ese tiempo de bautismos. Es un tiempo en el que todos hacemos bien en estar presentes y recordarnos lo que significa esa confianza, ese paso de obediencia, esa obediencia a la palabra de Dios, de decir públicamente que yo me uno a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Puestos de pie, terminamos con este canto que se llama Serviremos al Señor.
terminamos entonces tomando nuestro lugar, dando los avisos de finales de este mes y esas actividades que vienen, recordándoles que los domingos a las 11 tenemos nuestro tiempo de estudio bíblico en este tema de finanzas bíblicas, para que podamos tomar este tiempo. Ha sido muy bueno ver la respuesta de varios llegando a este tiempo para aportar, escuchar, ver lo que la Biblia tiene que decir referente a este tema y ver y compartir con otros también de lo que el Señor nos está hablando en este estudio que se llama, estaremos tomando no solo este tema, sino nos estaremos moviendo sobre algunos otros temas los domingos a las 11, renovando tu mente. Y también recordar que el día 6 de diciembre tenemos la posada navideña a las 5 p.m. en el Aqua Nobel. Así que apartemos esa fecha. Ya habíamos dado aviso sobre la fecha, pero ahí tenemos el aviso. El día de mañana se estará enviando ahí más información, pero hoy si queremos organizarnos para ir viendo en qué nos vamos a apuntar para aportar. Ladies, puedes levantar tu mano, ladies, aquí está ladies, puedes acercarte con ella para que ella te vaya registrando en aquello que tú aportarías o en lo que pues sería la preparación de aquello que llevarían para la posada navideña. Recordemos que es una actividad de alcance, así que invita a otros, difunde esta imagen en tus chats, en tus grupos que tú tengas, obviamente en las redes sociales, compártelo. Tendremos una obra que los niños están ensayando. También tiene como mensaje justamente la llegada de Cristo y el mensaje del Evangelio en él. Y también pues es un tiempo de convivir entre nosotros, servirnos unos a otros. Así que 6 de diciembre a las 5 de la tarde en el Aqua Nobel, la posada la estaremos anunciando para que lo tomemos en cuenta. También el día de hoy tenemos, como dijimos, bautismos. Y el día 22 y 23 de noviembre tendremos la reunión de mujeres respectivamente. Los hombres tenemos una actividad de fútbol, pero aún si tú no puedes jugar, ven, acompáñanos, porque no solamente tendremos esa actividad, así que les animamos a los hombres a estar. Las mujeres igualmente el día 22 sábado, ya están organizando ahí mucho de lo que va a ser la actividad, así que aparten la fecha, ahí estaremos dando los avisos con detalles de los horarios y demás, pero para que tengamos en cuenta la fecha de esas reuniones. Y en diciembre, como dijimos, la posada navideña, y tendremos una reunión de miembros donde vamos a confirmar la membresía, quienes están integrando a la membresía de la iglesia en este tiempo. Así que les animamos también a estar presentes en esta reunión el día 14. Muy bien, hermanos, pues estamos despedidos. Ayúdenos entonces a que podamos poner las sillas en su lugar y todo en orden para ir al van a tener tiempo de bautismos.